Doctrina o petición Alford, tipo de declaración aplicable en la justicia estadounidense por la que un acusado responde a los cargos que se le imputan, admitiendo que existen suficientes evidencias como para probar su culpabilidad, pero manteniendo su inocencia. El baúl de mis gatos, siéntate a escuchar y disfruta. Muy buenas, curiosos, bienvenidos a vuestro podcast El baúl de mis gatos, donde todas las semanas hablaremos, opinaremos y nos sumergiremos en misterios sin resolver, crímenes reales e historias que nos ponen los pelos de punta. Antes de empezar, si no escuchaste el episodio de la semana pasada, pausa este y ve a escucharlo para que no te pierdas ningún detalle de la historia. Nos centramos en la cronología de los hechos y las víctimas de esta segunda parte en la que nos vamos a centrar, pues, de la investigación, los acusados, etc. La semana pasada dejamos la historia de los tres de West Memphis, en que tres niños de 8 años, Michael Moore, Stevie Branch y Christopher Byers, habían desaparecido tras salir a jugar con sus bicicletas y patinete. Al día siguiente, sus cuerpos fueron hallados dentro del arroyo 10 Miles, atados, golpeados y uno de ellos mutilado. Estamos en una sociedad de los años 90 donde la población está paranoica, pensando que en cualquier momento los adoradores del diablo van a hacer algún ritual. El periódico local de West Memphis, tras escuchar la radio de la policía, publica que 3 niños han sido hallados sin vida, abusados íntimamente, mutilados y que además había luna llena. Y ahora continuemos con la historia. La investigación sigue avanzando. El mismo día del hallazgo se peina exhaustivamente la zona del bosque y drenan el canal para asegurarse de que no se han dejado nada, y 10 días después esparcen luminol por la zona de la escena del crimen. Encuentran restos de sangre en el lecho del río que encaja con la ubicación donde hallaron a Michael, Stevie y Christopher. En la zona del bosque reaccionan los lugares que han dejado los cuerpos al sacarlos del agua y el camino que hicieron los investigadores al trasladarlos. Es decir, no encuentran nada que se pueda relacionar con el momento del brutal crimen y no pueden asegurar que ocurriera allí. La policía, como hablamos en el episodio anterior, había centrado la investigación en que se trataba de un crimen relacionado con un ritual satánico y que posiblemente, como los más vulnerables son los jóvenes, había sido un adolescente. Por eso contactan con Jerry Driver, que les proporciona una lista de nombres. Sabemos que Jerry Driver, como decíamos pues la semana pasada, presta especial atención a uno de sus casos y fija sus ojos en Damien Echols. Este encabeza la lista que proporciona y también aparecen Jason Baldwin, Jessie Misskelley y la novia de Damien, Dominic Tier. Como dato curioso, el 12 de septiembre de 1993 nació el hijo de Damien y Dominic mientras Echols estaba esperando el juicio. Damien Wayne Echols nació el 11 de diciembre de 1974 y en el momento de los hechos tenía tan solo 18 años. Nació como Michael Wayne Hutchinson y sus padres eran Pam y Joe Hutchinson, los cuales se separaron cuando él tenía tan solo 8 años. La pequeña familia se mudó en diversas ocasiones y, como dato curioso, fue a 8 colegios antes de cumplir 10 años. Algo que me parece una barbaridad y que deja ver pues que mucha estabilidad no había. Tras la separación de Pam, pues ella conoció al que sería el padrastro de Damien. Y sé que os estaréis preguntando que si nació como Michael Wayne Hutchinson, porque ahora se llama Damien Wayne Echols. Vamos a explicarlo. Pam conoció a Jack
Eccles, y cuando Damien tenía 13 años decidió darle sus apellidos. Damien, que en ese momento seguía llamándose Michael, decidió que si se iba a cambiar el apellido también podía cambiarse el nombre por uno con el que él se sintiera más identificado. Como dato curioso, en ese momento Michael se había convertido al catolicismo poco antes de que Jack le diera sus apellidos. Entonces buscó un santo católico que le inspirara para escoger un nombre para su nueva vida, y este sería San Damián. Este cambio de nombre fue algo que a Jerry Driver le pareció también muy sospechoso, a pesar de que habían pasado ya 5 años y no tenía absolutamente nada que ver. Además, Damien era conocido por ser un inadaptado dentro de la comunidad local de West Memphis y tenía interés por la brujería y siempre vestía con una gabardina negra larga, daba igual la época del año. Damien tuvo una infancia complicada, marcada por las dificultades económicas, las constantes mudanzas, la mala relación de sus padres. Posteriormente, su madre lo dejó con su abuela y cuando ya rehizo su vida con su padrastro, pues volvió con él. En su juventud abandonó la escuela y fue arrestado varias veces por delitos menores como robo en comercios de la localidad, y además fue internado en una institución de salud mental cuando dijo que tenía ganas de morir. Por este cúmulo de situaciones y antecedentes, Jerry Driver era su agente de la condicional. Damien ha dicho en declaraciones posteriores que recuerda que Jerry le preguntaba si sabía algo de ritos satánicos y le enseñaba fotografías de animales claramente atropellados. El mismo día 7 de mayo de 1993, el ayudante de Jerry, recordad que se llama Steve Jones, y fue quien encontró la zapatilla que llevaría al cuerpo de los 3 pequeños, cuando sacaron los cuerpos del agua, comentó con un agente de narcóticos que seguro que el caso estaba relacionado con un ritual, y le habla de Damien Eccles, afirmando que seguro que estaba involucrado, así que deciden ir a hablar con él incluso antes de que Jerry entregara la lista a las autoridades, tomándose total licencia sin saber pues qué iba a pasar, qué había sucedido o cuáles eran las circunstancias. Esta visita que hacen, evidentemente, pues era extraoficial. Steve no es policía y el agente de narcóticos pues no pertenecía al departamento de homicidios ni a la investigación, y ambos únicamente eran voluntarios en la búsqueda de los niños desaparecidos. Empiezan a acosar a Damien preguntándole por sus creencias religiosas, si tiene la Biblia satánica y cosas por el estilo. Además, le hacen una foto con una Polaroid que usarán pues después la policía para ir por el pueblo enseñándosela a los vecinos y preguntando si han escuchado hablar de sectas y rituales satánicos. En el juicio, además, el agente negará haber hecho la fotografía y enseñarla en el pueblo, cuando sí aparece reflejado en el informe de la visita, y hay testigos que dicen que les hicieron preguntas y les enseñaron la foto de Damien preguntando si conocían al chico raro. Hubo incluso rumores de que llevaba un pentagrama tatuado en el pecho. La paranoia social, el acoso de la policía y el revuelo hacen pues que su madre Pam le empiece a hacer fotografías diarias a Damien sin camiseta, porque tiene miedo de que le agredan o torturen si lo llevan a comisaría. Y evidentemente Damien no tenía ningún pentagrama tatuado en el pecho. El segundo de la lista es Jason Baldwin. Nació el 11 de abril de 1977. En el momento de los hechos tenía 16 años. Vive con su madre y con sus hermanos en un tráiler en el parque de caravanas de West Memphis. Además, su madre padece de esquizofrenia. Como os podéis imaginar, la vida de Jason tampoco es
un camino de rosas, al igual que la de todos los protagonistas de esta historia. En una ocasión encontró a su madre semi-inconsciente tras un intento de suicidio y se hace cargo de sus hermanos para que cenen y se acuesten a una hora prudente porque su madre trabaja de noche. Cuando tenía 12 años, Jason, junto con su hermano que tenía 10 años, vandalizaron varios coches que pensaron que estaban abandonados y viejos, rompiendo los cristales, y pues resultó que esos coches tenían dueños y aparte eran clásicos. Tras la denuncia, Jason terminó con la libertad condicional y su agente asignado fue Jerry Drive. Jason y Damien son mejores amigos. Se conocieron cuando la familia de Ackles se mudó al parque de caravanas porque a su abuela le había dado un infarto y era más sencillo apoyarla y cuidarla si se iban a vivir con ella. Por este motivo, Jerry incluye a Jason en la lista de sospechosos solo porque es el mejor amigo de Damien. La policía empieza a interrogar a todo el pueblo e inclusive ofrecen una recompensa económica de $30,000 a quien ayude o dé información que sirva para detener al culpable del triple homicidio. Os podéis imaginar que una recompensa de esa cantidad, además que era superior al sueldo anual que solían tener en West Memphis en esa época, pues es un caramelo jugoso para cualquiera y que es posible que algún mentiroso salga por ahí. Una tía de Dominic, recordemos que es la novia de Damien, no he encontrado su nombre o bien pues no lo he sabido ver. Dice a las autoridades que vio a su sobrina y a su novio, es decir, pues a Damien y a Dominic el día de los hechos cerca del área de servicio, ambos vestidos de negro y llenos de barro cuando pasaba con su coche para recoger a su madre y que iba caminando ellos dos sobre las 21 horas. Hay que recordar que Dominic en esos momentos está embarazada, punto número 1. Y punto número 2, según esta señora, iba con su marido y sus 2 hijos en el coche, cosa que me parece un poco extraña si únicamente vas a recoger a tu madre. Una semana después del hallazgo, la policía llamó a Victoria Hutchinson. Ella tenía un hijo de la edad de Christopher, Stevie y Michael llamado Aaron. Eran amigos y tanto ella como el pequeño dijeron que esa tarde los 3 niños habían pasado por su casa para pedirle que saliera a jugar a Aaron, pero que ella no le había dado permiso. Durante el interrogatorio le preguntaron si ella tenía información o sabía algo acerca de sectas, a lo que Vicky respondió diciendo que sí, tenía mucho conocimiento y se ofreció a ayudar a la investigación. También vive en el parque de caravanas donde residen Jason y Damien y dice que hay un tercer chico que se junta con ellos, Jesse Miskelly, el tercero de la lista, y con quien ella tiene confianza porque de vez en cuando Jesse hace de canguro de sus hijos. Les cuenta que Jesse le ha dicho que conoce a un chico que se llama Damien, que bebe sangre, y la policía acepta su colaboración, porque claro, es evidente que con lo que le ha contado el joven sí que hay una secta. Por lo que el plan de Vicky es pedirle a Jesse que le presente a Damien para así infiltrarse en la secta, sacar información, poder cerrar el caso y de paso llevarse la recompensa. ¿Por qué no? Pero ante todo, hacer justicia. Dato curioso, aunque muy obvio, pero hay que decirlo. Vicky en 2004 dijo que todo lo que había explicado en ese momento se lo había inventado, pero que la recompensa de $30,000 podía solucionarle la vida porque debía dinero de unas tarjetas de crédito y además la policía la había amenazado y mentir le pareció la mejor opción.
Las autoridades, mientras tanto, siguen interrogando a Jason y Damien en sus casas, en la calle, los llevan a la comisaría y les hacen pasar por el polígrafo. A Damien le dicen que no ha pasado la prueba. También les piden pruebas de ADN, las cuales dan sin problema a los adolescentes porque piensan que en cuanto las cotejen los dejarán tranquilos, pero como sabemos, esto no sucederá. Tras 2 semanas de la investigación de Vicky, pues les dice a las autoridades que Jessie le ha presentado a Damien y que ella le invitó a su casa y estuvieron hablando de brujería y libros y que ha empezado una amistad con él. Finalmente culmina su relato diciendo que la invitó a una quedada del aquelarre donde se celebraba una orgía y que estaban Jason y Jessie, pero que ella se sintió muy incómoda ante la situación y pidió que la llevaran a casa. Así que Damien la llevó en su coche, un Ford Escort rojo. Pero, dato importante, el adolescente no tiene ni licencia para conducir ni coche y además dice que antes de marcharse de la quedada del aquelarre, Damien, bebido, admitió que había matado a 3 chicos porque él es el diablo. Incluso Vicky ofrece poner micrófonos en su casa para sacarle una confesión grabada. El pequeño Aaron en junio les cuenta a los investigadores que han hablado en diversas ocasiones con el menor de 8 años y pues han ido evidentemente dando información. Pues el niño dice que él estuvo presente cuando mataron a sus 3 amigos. Explica que Michael, Stevie, Chris y él tienen una cabaña en el bosque, que desde ahí han visto cómo 5 hombres hacen cosas en el bosque. Primero dice que tienen la edad de su madre Vicky, unos 30 años, a lo que le preguntan: ¿estás seguro de que no son más jóvenes? Entonces dice que tienen en torno a 20 años. Siguen preguntándole si no está seguro de si eran más jóvenes y de repente se transforman en adolescentes. Tras un rato, Aaron conoce inclusive los nombres de los hombres que ha visto y pasan de ser 5 a ser tan solo 3. Damien, Jessie y Jason. No sé yo si esto es casualidad. Tras el interrogatorio, los policías incluso llevan al pequeño a la escena, pero jamás encontraron la casa del árbol de la que él hablaba y la que Vicky también aseguró pues que conocía. Con la confesión que han conseguido de Vicky y Aaron, pues la policía lleva a comisaría el 3 de junio a Jessie Misskelley. Tiene 16 años y un coeficiente intelectual por debajo de la media. Dicen que su nivel de comprensión es parecido al de un niño de 7 u 8 años. Además, no era amigo de Damien y Jason, pero por su condición lo hacía un blanco perfecto pues, para los investigadores. Además, como los 2 anteriores, tiene antecedentes. Jessie robó 2 banderas de la banda de música del instituto para incluirlas en un circuito de carreras de bicicleta que había hecho en su casa. Como os podéis imaginar, pues lo descubrieron muy rápido y esto tuvo consecuencias. Le interrogan entre 9 y 12 horas, sin supervisión alguna, y todas sus declaraciones eran inconsistentes. Y solo una pequeña parte de esta fue grabada. Y además tiene varios cortes. Os podéis imaginar lo fácil que fue que confesara un crimen e involucrar a otras 2 personas. Si ya habían conseguido que el pequeño Aaron pasara de ver 5 hombres de 30 años a 3 adolescentes y que además pues supiera sus nombres. Durante horas les dice a los investigadores que no entiende qué le preguntan ni
saben de qué están hablando, hasta que finalmente le convencen de que está mintiendo y que lo que sucedió fue lo que ellos le están diciendo. Le someten al polígrafo y le dicen que es una máquina que le puede leer el cerebro. Le dicen que no ha pasado el test y que miente porque dice que no sabe nada. Así hasta conseguir lo que quieren, alguien a quien culpar del crimen. Como dato curioso, hay gente que ha contado las veces que Jesse dice que sí durante el interrogatorio a cosas que pues los investigadores le van diciendo del estilo de ¿le cortó con un cuchillo? ¿Le cortó aquí? Que se sobreentiende que están señalando pues una parte del cuerpo. ¿Estuviste aquí o allí? Y pues son más de 200 veces, por lo que no sé hasta qué punto se puede considerar confesión cuando únicamente respondió sí a lo que le indicaban las autoridades tras horas de tortura y presión psicológica. Todo lo que dijo Jesse en su supuesta declaración tiene incongruencias, como que él persiguió a uno de los niños que salió corriendo hacia el barrio cuando el cuerpo fue hallado cerca del área del servicio, momento en el cual el pobre se implica en el crimen directamente. Que los ataron con cuerdas cuando pues sabemos que fue con los cordones de los propios zapatos y así sucesivamente. También dice que abusaron íntimamente de los niños porque en ese momento así lo creen los investigadores, pero esto se desmintió en la autopsia. Como ya sabemos, no hubo ningún abuso y esto se omitió e ignoró completamente en el juicio. Tras esto, Jesse Misskelley es detenido por asesinato y en un ritual satánico de 3 menores. Y los investigadores se dirigen a casa de Damien Nichols y lo detienen a él y Jason Baldwin con los mismos cargos. Las únicas pruebas que tienen son la confesión de la tía de Domini, recordemos que dijo que la había visto a ella y a Damien, la historia de Vicky de la que hemos hablado antes y todo esto contra Damien realmente. Lo único que tienen contra Jason es que es el mejor amigo del primero, y contra Jesse una confesión llena de lagunas, bajo coacción y presión psicológica, además guiada por los investigadores cuando él se equivocaba con lo que quería decir. Pero, ¿dónde estaban el 5 de mayo de 1993 Damien, Jesse y Jason? Estoy segura de que os lo estáis preguntando y yo también me lo pregunté. Jesse Misskelley, como es habitual, fue a entrenar lucha libre en el gimnasio esa tarde. La policía nunca cotejó si esto era cierto, pero los testigos declararon en el juicio a su favor. Jason Baldwin estuvo primero en su casa con Damien, Domini y con otro chico. Fueron los 4 dando un paseo hasta casa del tío de Jason porque una vez en semana le cortaba el césped y ese día le tocaba. Cuando Damien y Domini dejan a su amigo en casa de su tío, se dirigen a una lavandería y llaman a la madre de Damien desde ahí para pedirle que les recoja. Pam va en coche a recogerlos y dejan a Domini en su casa. Después Damien cena en casa y después de esto sus padres y él van a casa de la familia Sanders. Pero debía ser un plan improvisado porque solo estaba la hija y Pam le deja una nota a su amiga para mandarle saludos y hacerle saber que había pasado a visitarlos. De esto hay testigos, aproximadamente 9 personas, y los vecinos de la acera de enfrente de la casa de los Sanders ven a la familia Nichols alrededor de las 19
horas, porque estaban viendo Sensación de Vivir, que era televisado a esa hora, y no salieron a saludar porque no querían perderse el programa. Esto también lo confirma la hija de los Sanders, porque estaba viendo el mismo episodio y dice que se marchan sobre las 19:15 aproximadamente. Tras esto, Damien habla por teléfono con unas chicas de Memphis y también participa Jason, y están hablando hasta pasadas las 23 horas. Además, en declaraciones posteriores, el matrimonio de los Sanders dice que recuerda perfectamente que fueron el día 5 de mayo a visitarlos porque ese día habían ido al casino con otros amigos y ganaron $10,000 en una máquina, como para olvidarse de ese golpe de suerte. Ya lo quisiera yo también. Pocos días después de la detención, un equipo de la HBO llega a West Memphis para rodar un documental sobre adolescentes satánicos, pero en cuanto empiezan a indagar, descubren el caso que bautizan como los 3 de West Memphis y toda la incongruencia que rodea a esto. A pesar de tener coartadas sólidas de los acusados y mucha paranoia social, es llevado a juicio. En agosto, la justicia toma 2 decisiones. La primera, que no van a ser juzgados como menores, sino como adultos. Y en segundo lugar, se realizarán 2 juicios en condados diferentes porque hay una ley que impide que uno de los acusados incrimine a los otros. Es decir, un juicio será para Jesse Misskelley, que es el que ha acusado, y otro para Damien Echols y Jason Baldwin. Se decide realizar los juicios en condados diferentes para que el jurado no esté influenciado por noticias u otras personas, como si esto tuviera mucho sentido dada la magnitud de la situación. La defensa intenta invalidar la declaración de Jesse por coacción, pero el juez aún así acepta esa declaración. En noviembre, el juez pone fecha para los juicios y el fiscal dice que tiene una corazonada y ordena buscar en el lago que hay junto al parque de caravanas. Pero todo esto es más que extraño. Manda a los investigadores justo detrás de la caravana donde vive Jason. Ni un metro más allá ni un metro más acá. Además, la televisión está presente y en cuestión de un tiempo ridículo, es decir, minutos, encuentran un cuchillo. ¿Otra casualidad? Lo dudo mucho. Como dato curioso, en la declaración de Jesse dijo que el arma que utilizaron fue un cuchillo pequeño plegable, es decir, una navaja, y quedaros con esto, porque lo que encuentran en el lago es totalmente diferente a lo que consta en la declaración y aún así se ignoró, se omitió completamente. Lo que sí es cierto es que Jason había tirado ese cuchillo de unos 22 centímetros y filo con sierra, pero un año antes de los crímenes. Esta información llegó al fiscal porque la madre de Jason lo comentó con alguien y ese alguien hizo llegar esto a las autoridades. En el juicio se aseguró que ese cuchillo fue utilizado en el crimen, evidentemente, dejando en pañales lo que dijo una vez más Jesse en su declaración, una supuesta navaja plegable. La fecha que se pone para los juicios son las siguientes. El de Jesse será en enero de 1994 y el de Damien y Jason en febrero del mismo año. Los abogados de la defensa hacen todo lo que pueden y contratan a un investigador privado para recabar pruebas de su inocencia. Incluso consiguen a un experto en confesiones que ratifica que la de Jesse Misskelley es por coerción policial, pero se desestima. En el juicio de Jesse declaran un
un montón de testigos con un lazo de color amarillo como muestra de que desean que vuelva a casa y que aseguran haberlo visto el día del crimen, y todas pues las coartadas son verificadas. El gesto del lazo es tomado como parcialidad por parte de los testigos y el 5 de febrero se le declara culpable de asesinato en primer grado y 2 asesinatos en segundo grado, y es condenado a 2 sentencias de 20 años cada una, en total 40 años. 2 semanas después, el fiscal le dice a Jesse que dejará que su novia le vaya a ver a la cárcel si hace otra confesión donde culpe directamente a Damien y Jason, y pues como podéis imaginar, hace una declaración jurada donde nuevamente acusa a los otros 2 jóvenes, aunque su abogado le recomienda que no lo haga y que no tiene que declarar en el juicio de estos. Ese mismo mes de febrero se celebra el juicio de Jason y Damien. Es más largo porque finalmente Jesse decide no declarar, lo que pone las cosas más difíciles en el proceso. Gran parte de la acusación en contra de Damien se centra en su supuesto culto al diablo, porque no tiene ninguna otra prueba que lo acuse directamente, y lo que más se enfatiza es su forma de vestir, su gusto musical y de lectura. Como dato curioso, la Fiscalía dice que sus lecturas del autor Stephen King son prueba de su culto. Algo que, bueno, en fin. Contra Jason aparece un testigo. Es un chico que conoció en la cárcel y coincidieron tan solo unos días. Inclusive la orientadora del centro advirtió a la fiscalía de que no hicieran caso de las declaraciones de este chico, pero evidentemente la ignoraron, como con otras tantas cosas durante el juicio. El chico asegura que Jason le confesó que habían cometido el triple homicidio y que Damien les cortó a los 3, ojo al dato, a los 3 sus partes íntimas para beber su sangre, cuando sabemos perfectamente que tan solo mutilaron a Christopher. Jason, por consejo de su abogado, no testifica en el juicio y años más tarde contará que se siente frustrado, que debía haberlo hecho porque no pudo explicarse ni defenderse, puesto que estaba en otro sitio totalmente diferente, tenía incluso testigos y él no pudo haber sido partícipe de esa atrocidad. El 18 de marzo de 1994 se conoce la sentencia. Son declarados culpables de 3 asesinatos. A Damien Echols lo condenan a muerte por inyección letal y la fecha programada es el 5 de mayo de 1994, justo un año después de los crímenes, y Jason Baldwin es condenado a cadena perpetua. Los 3 acusados apelan la sentencia, pero el juez lo rechaza y finalmente el caso llega a la Corte Suprema de Arkansas, y en febrero y diciembre de 1996 rechaza las apelaciones y ratifica la sentencia de los 3 de West Memphis. La situación empieza a cambiar en el verano de ese mismo año, con el estreno del documental Paradise Lost: The Child Murderers at Robin Hood Hills de HBO. Recordemos que llegaron justo cuando detuvieron a Damien, Jason y Jesse, y lo documentaron absolutamente todo, inclusive los juicios. Tras el estreno empezaron a aparecer partidarios que reclaman la inocencia de los 3 de West Memphis. Entonces decidieron sacar un segundo documental y las personas que estaban reclamando la inocencia de los adolescentes contactaron con los abogados para saber cómo estaba el caso, e inclusive crearon una web para recaudar fondos, para así conseguir pruebas de su inocencia y por ende la libertad de estos. La segunda parte del documental se llamó Paradise Lost: 2 Revelations y fue estrenada a principios del año 2000. Se centró en la apelación de Damien Echols,
También entrevistan al grupo de personas que crearon la red de apoyo y que reclamaban por la inocencia de los tres, y también a John Mark Byers. Recordemos que era el padrastro de Christopher y lo había adoptado dándole sus apellidos. Melissa, la madre de Christopher, falleció 2 años después en circunstancias extrañas. 2 años después, o sea, en 1995 creo. John Mark es el único familiar de las víctimas que es entrevistado y hace cosas cuanto menos extrañas. En el primer documental levantó recelo acerca de qué podría ser el culpable, y con el segundo avivó aún más estas sospechas. Como dato curioso, en el documental dispara a 3 calabazas mientras repite el nombre Damien, Jason y Jesse una y otra vez. También quema el bosque con gasolina diciendo que quema en el bosque a los asesinos mientras grita los nombres nuevamente. También se descubrió que desde la muerte de Christopher parece que había coleccionado antecedentes de toda clase, por cheques sin fondos, agresión a un menor, y os podéis imaginar que de toda clase. Y en junio de 1999 es condenado a 8 años de prisión por tráfico ilegal de medicamentos. Finalmente, nuevamente la apelación de Damien es rechazada y programan una fecha para la ejecución en mayo del 2000. Y vuelve a apelar, alegando que sufría depresión y que no estaba en condiciones para ser juzgado en su momento, y nos encajamos en el año 2001. Mientras esperan el veredicto de la alegación, el Tribunal Supremo de Arkansas le solicita al juez que revise bien el caso y sobre todo a fondo, porque han pasado por alto muchas cosas. Algo que se resaltó también en el documental era la marca que tenía Stevie en la cara con forma ovalada. La acusación dijo que era la marca de la hebilla de un cinturón, pero la defensa y en el documental se apeló de que se trataba de un mordisco, e inclusive llevaron a odontólogos que lo ratificaron. A John Mark se le solicitó que se hiciera una prueba con los moldes que se sacaron de la marca, y él dijo que antes de que todo esto sucediera ya llevaba una dentadura postiza. Además se cotejó con la mordedura de Damien, Jason y Jesse y evidentemente la de ninguno encajaba. Como dato curioso, los defensores de los 3 de West Memphis resaltaron que en la primera parte del documental se aprecia perfectamente que John Mark tiene aún sus dientes y no una dentadura postiza. Ahí lo dejo. Y como ya vimos en la primera parte, no solo gente de a pie apoya a los 3 de West Memphis, sino que Metallica permitió por primera vez que su música fuera utilizada en un documental, e inclusive Johnny Depp y otras figuras famosas los apoyaron. Incluso el director del Señor de los Anillos brindó su apoyo personal y económico. También realizó un documental que demostró que las heridas y mutilaciones de los niños fueron producidas por tortugas. Consultaron a expertos para esto y además esas heridas eran post-mortem, por lo que la teoría de la fiscalía de que todo formaba parte de un ritual quedó completamente desmontada. ¿Recordáis a Vicky y a Aaron? Antes he dicho 2004, pero era 2003. Un periódico local publicó una entrevista en la que ella decía que todo lo que dijo era falso y culpó a las autoridades por amenazarla con quitarle a su hijo. En 2007 también se consiguió que volvieran a analizar el ADN hallado en los cordones. Por ejemplo, recordad que los habían atado de manos y pies con ellos y habían 2 cabellos que eran compatibles con Terry Hobbs, el padrastro de Stevie Branch, y un dato curioso es que en el año 19
1993 no pudieron interrogarlo porque había dejado a Pam y se marchó a más de 100 kilómetros de distancia. En esta ocasión sí le interrogaron y tanto él como un amigo suyo declararon que tras dejar a Pam en el trabajo fue a su casa a tocar la guitarra, o sea, que Terry fue a casa de su amigo a tocar la guitarra y después pues se marchó. Volvió con Amanda, la hermana pequeña de Stevie. Buscaron por el barrio al pequeño de 8 años, dejó a su amigo de nuevo en su casa y volvió a recogerlo y a dejarlo, poco antes de ir a recoger a Pam del trabajo. Por lo que parece que Terry no tiene una coartada para la tarde del 5 de mayo de 1993, por lo menos no muy consistente, y sostiene que él estuvo todo el tiempo con su amigo. Hay que puntualizar que Terry ya tenía un historial violento e incluso había maltratado a Pam y llegó a disparar al hermano de esta en el estómago. Y en el año 2007 se separaron y ella dijo que sospechaba de él. A pesar de todas estas nuevas pruebas, el juez deniega un nuevo juicio diciendo que no son concluyentes, pero bajo mi humilde opinión creo que excluyen completamente a Damien, Jason y Jesse pues, del crimen, estas nuevas pruebas. En el año 2011 se estrenó Los Paradise 3 Purgatory. Aquí podemos ver que la atención se centra en Terry Hobbs e inclusive John Mark, que ya ha salido de prisión después de su papel dramático en la segunda parte, ahora cree que los 3 acusados son inocentes y que el culpable es Terry. Inclusive Amanda sale en el documental y se ve que su salud mental está muy perjudicada y que ha sido víctima de abusos. Recordemos que Amanda es la hermana pequeña de Stevie. La Corte Suprema de Arkansas quiere revisar de nuevo el caso, pero esperan a estar seguros de que el juez que ha llevado durante estos 17 años el caso y lo ha negado una y otra vez, se retire. Y en noviembre del año 2010 presenta una nueva apelación. Solicitan a un tribunal de primera instancia que se revisen las pruebas presentadas y la mala praxis de uno de los integrantes del jurado. Tras revisar toda la documentación y sopesar muchas opciones, el jurado le ofrece a la defensa de Damien, Jason y Jesse que se acojan a la doctrina o petición Alford, que es un tipo de declaración aplicable en la justicia estadounidense por la que el acusado responde a los cargos que se le imputan admitiendo que existen suficientes evidencias como para probar su culpabilidad, pero mantiene su inocencia. Es decir, podéis decir que soy culpable pero soy inocente, más o menos. El pacto debían firmarlo los 3, teniendo en cuenta los 18 años en prisión cumplidos. Implicaba la liberación inmediata y además no podían reclamar daño alguno, a pesar de que les habían robado la mitad de su vida por una caza de brujas. Y tener en cuenta de que tenían, 2 de ellos tenían 16 años, más de la mitad de su vida la pasaron encarcelados. Jason se niega en un principio a firmar porque dice: llevo 18 años diciendo que soy inocente, ahora no voy a decir mira que sí, que las pruebas dicen que soy culpable, pero yo soy inocente, ¿sabes? Pero cuando sabe que Damien lleva 10 años en aislamiento sin ver la luz del sol, sin hablar con nadie y que su salud está muy perjudicada, acepta y en agosto de 2011 fueron liberados. Bueno, curiosos, y hasta aquí el episodio de hoy, la segunda parte. Con esto cerramos el caso de los 3 de West Memphis.
Muchísimas gracias por haberme escuchado un día más. Podéis ver imágenes del caso y otros datos curiosos en nuestras redes sociales. Os dejo los enlaces en la caja de descripción. No olvides suscribirte, darle me gusta y dejarme tus comentarios con casos que os gustaría escuchar, cositas que sepas del caso que me haya pasado por alto, y nos vemos la semana que viene en un caso más.